¿Qué tal, loquitos y loquitas? ¿Qué harías si estás en un club de literatura donde literalmente tienes un montón de amigas con poderes súper poderosos? Pero tú, aunque tienes uno, es bastante inútil. La cosa es que ustedes son la excepción a la regla, ya que nadie tiene poder. Y a pesar de que tus amigas se lo querían quitar, tú las convenciste de que no. Por lo que después de aconsejarlas con palabras muy bonitas, todas terminaron enamoradas de ti. Y pues más o menos es de esto lo que se trata el anime de Inou Badel wa Nichijou no Nakade. El anime comienza con nuestro protagonista llamado Ando, el cual es un tipo chuni quien se inventa sus historias trágicas en su mente, por lo que sus amigas llamadas Kansaki, Kuchikawa, Himeki y Takanashi tenían que soportarlo día a día. Lo curioso es que no eran waifus normales, ya que todas las chicas del club de literatura tenían poderes. Justo tocaba la revisión mensual de poderes, entonces vemos que Himeki tenía el don de crear lo que sea, y por ende manipular el espacio a su voluntad. Luego estaba Kushika, quien podía utilizar los 5 elementos a su antojo. Después vemos a Kansaki, quien podía detener el tiempo, aunque con la debilidad de ser demasiado tímida. Y por último la habilidad de Takanashi, quien podía devolver todo a su normalidad, y aunque no estaba muy definido qué cosas tomaban como normal, la tomaban como una sanadora. El último en realidad era el prota, pero todas decían que su poder era muy inútil. Además, justo llegó una tal Mirei para hacer una revisión del consejo. El prota empezó a hacer sus tonterías de Chunibyo, acusándola de tener una identidad secreta y estas cosas, lo cual fue sorprendentemente cierto, ya que Mirei también tenía poderes y por eso quería enfrentarlos a todos en un 1 versus 1. El primero en salir es el prota, por más que todos siempre le decían que su poder no servía para el combate. Para colmo, Mirei tenía la habilidad de robar poderes, por lo que la flama negra que el prota tanto se había forzado en crear pasó a manos de Mirei. Esta medio que se ardió porque no quería que el prota fuera, ya que su poder era inofensivo. Esto significó una derrota de inmediato, por lo que Kansaki decidió entrar en acción, pero sin sus poderes, ya que si no se los robaría. Esto como que asustó un poco a Mirei porque eso no estaba en sus planes, y efectivamente tenía razones para estar asustada, ya que Takanashi era muy buena en el combate cuerpo a cuerpo. Luego de la paliza que le propinaron, descubrimos que Mirei solamente tenía semanas con poderes, pero alguien le dijo malas cosas del prota y las waifus, por lo que les tuvo miedo, y eso provocó que fuera a ellos con malas intenciones. También significaba que había alguien que los odiaba, y esto estaba muy en lo correcto, ya que afuera del club vimos a este hombre que quería acabar con ellos. Días después, empezaron a tontear como de costumbre, o sea, con reuniones sin sentido como la que tenían para ponerse apodos. Mientras que el prota se deslumbraba con las ideas de las chicas, Mirei entró al salón. Todas creyeron que fue nuevamente para buscar pelea, pero en esta ocasión estaba buscando al prota, ya que este supuestamente había enviado una carta de amor, y ella estaba más que dispuesta a aceptar sus sentimientos, porque por alguna razón también estaba enamorada de él. Esto dejó sin palabras a todos, entonces le preguntaron cómo había llegado a esas conclusiones, y la razón fue una carta que el prota había mandado, pero no era de amor, sino para felicitarla por lo impresionantes que eran sus poderes. El único detalle era que tenía un lenguaje muy complicado, ya que estaba escrito en el idioma que manejaba nuestro prota, el Chunibyo. Así que las demás empezaron a ponerse un poco celosas de ver cómo Mirei trataba al prota como si fuera su terroncito de azúcar. La que más se picó fue Kansaki, ya que hasta trató de utilizar sus poderes para alejar a Mirei. Sin embargo, esta se los arrebató. Para la suerte de Kansaki, Mirei estaba recontra loca por Ando, así que le devolvió sus poderes a Kansaki apenas Ando se lo pidió. Al día siguiente, Mirei buscaba al prota y se le pegaba como chicle, por lo que las chicas se pusieron bastante celosas y eran pues muy obvias, ya que le decían lo mucho que las incomodaba, como Kansaki, o se lo mostraban con acciones como las demás, ya sea ignorándolo o hablándole feo. Esto hizo que el prota se diera cuenta de lo que tenía que hacer, así que llamó a Mirei para hablar, y como pasa siempre, le dijo que no la quería y que la carta fue un malentendido. Una parte de Mirei lo sabía, entonces lo entendió bastante rápido, pero esto no lo hizo más fácil, ya que derramó lágrimas al por mayor. Para fingir que no le afectó tanto, hizo la clásica de yo tampoco te quiero, así que se fue entre lágrimas. Esto hizo que nuestro prota se sintiera muy mal, entonces Kansaki se fue a apoyarlo, ya que al menos la mitad de la culpa era de Mirei por malinterpretar las cosas, y la otra mitad sí que era de Ando, ya que esa forma de escribir era muy confusa. El prota entendía a lo que se refería, pero al menos quería decirle algo bonito a Mirei porque ella estaba sola, a diferencia de los del club de literatura que estaban juntos para apoyarse. Obviamente las cosas no salieron como pensaba, pero la intención era buena, y también logró parte de su objetivo con Mirei, aunque no de la forma de la que se esperaba, así que le pidió que siguiera siendo el mismo, cosa que ni tenían que pedírselo porque le gustaba ser así de rarito como es. Días después, la profesora llamó al prota para regañarlo porque siempre utilizaba kanjis muy extraños en sus exámenes, pero lamentablemente no podía jalarlo porque seguía estando bien lo que hacía. Después también llegó otro igualito de raro que el prota llamado Sagami.
pero un tanto distinto porque era un fanático de las figuras de niñitas y de los juegos GAL, cosa que hacía que hasta Ando le tuviera cringe, aunque el sentimiento era mutuo, ya que Sagami sentía asco por lo chuni como el prota. Sorprendentemente, Sagami era popular entre las chicas, así que se fue a verse con una, mientras que Takanashi fue por Ando, ya que tenían actividad libre en el club. La gran idea fue hacer un torneo de tenis, pero luego de que nuestro prota sea humillado, vemos que tenía un cuaderno especial para anotar sus alucinaciones. Básicamente era un diario, pero con un nombre más genial, o sea, Holy Bible, aunque el inglés no se le daba tan bien, así que escribió vibrar en vez de Bible. Esto hizo que la chica se cagaran de Richard y de la vergüenza se terminó olvidando su Holy Bible en la escuela. A mitad de camino se dieron cuenta. Entonces Ando regresó por ella y las chicas aprovecharon para conversar sobre lo rarito que era el prota, pero también sobre lo mucho que las había ayudado, ya que a pesar de ser así, fue el único que se había tomado en serio sus poderes y se comprometió a pensar en los límites que debían de seguir para no perder su humanidad. Volviendo con Ando, este vio que un chico albino igualito a Nagumo Hajime de Arifureta, pero que en vez de volverse el más fuerte en su isekais, era el más chuni que existía, ya que no solamente comprendía los delirios del prota, sino que él ya había creado su propio diario chuni mucho antes que Ando. Resulta que también se llamaba Hajime y es un exalumno de la escuela, pero lo más sorprendente de todo era que era el hermano de Kansaki, por lo que esta se sorprendió al verlo al lado del prota. Lamentablemente para ella, Hajime se fue de inmediato, ya que su relación con sus padres no era la más sana, así que prefirió seguir por su lado. Al parecer, Hajime era muy inteligente y atlético, básicamente era la sensación en sus días de escuela, pero dejó la universidad y se fue de la casa porque no le gustaba cómo funcionaba el mundo. Básicamente sus delirios chuni eran para expresarse. Ando reconocía que era un tipo increíble, y no solamente por ser tan chuni, sino porque era un descarado total, ya que le seguía pidiendo mesada a sus padres y le dejó la cuenta al prota sin importar que era menor que él. Al otro día, Ando fue a la escuela como de costumbre, pero al llegar se encontró con Himeki, quien de la nada estaba diciendo que abandonó la escuela. Para que no hiciera esta locura, Ando la carga hasta la escuela, por lo que ahí conoce a su amiga Himeki llamada Kuki. Al regresar a la escuela, la profe, que dicho sea de paso, era la tía de Himeki, le advierte que no es normal que una chica de primaria pare con chicos de preparatoria. Así que el prota tiene una revelación, pero no es preocupación por los amigos de Himeki, sino que ella podía hacer las disfraces cosplay en cualquier momento. Como a Chifuyo le gusta la idea, hicieron el cosplay. Sin embargo, luego de vestirse y tomarse fotos, la profesora fue al club para preguntarle a Chifuyu por qué había faltado de la escuela, y resulta que últimamente no estuvo yendo, así que la regañó e hizo que prometa volver. Sin embargo, no era la única preocupada, sino que Kuki también fue a su casa para verla, y como Chifuyu no sabía qué decirle, fue con el prota para pedirle ayuda. Por desgracia lo encontró de todo, así que cuando lo envió a hablar solo terminó asustando a Kuki, por lo que este le pidió a Chifuyu que se alejara de él. Lamentablemente este último no quería hacer esto, así que Kuki sintió que Ando y sus amigas de prepa eran más importantes que ella. Al día siguiente, Chifuyu regresó a la escuela como había prometido, pero el día no fue nada agradable, ya que Kuki siempre le ayudaba mucho en la escuela, así que el prota se comprometió a ayudarla para que así pudiera recuperar a su amiga. Su plan fue un poco cuestionable al inicio, ya que la visitó mientras que iba a su clase de piano, como si fuera un completo acosador. Obviamente no podían decirle que paraban juntos porque tenían poderes, así que decidió sacrificar su orgullo y decir que era un lolicón, súper obsesionado con las cosas pequeñas, así que paraba con Chifuyu para controlarse, ya que ella estaba al tanto y aún así aceptó permanecer a su lado. Justo en ese momento, Chifuyu llegó con un peluche para pedirle perdón, y entre eso y el noble propósito por el cual permanecía al lado de Ando, Kuki aceptó reconciliarse con Chifuyu. Esto alegró mucho al prota porque cuando ella llegó, era una niña súper tímida, pero ahora, después de haber pasado mucho tiempo con ellos, fue capaz de hacer una muy buena amiga. Después en el club descubrimos que nunca faltó a la escuela por pocos amigos o algo parecido, sino que parecía ponerse al día con el prota, o sea, saltarse años, así que empezó a estudiar desde casa, cosa que era como que bueno a primera vista, pero en ese caso terminaría entrando muy rápido a octavo grado, lo cual no era para nada bueno, ya que se convertiría en una chuni como el prota, pero estaba tan feliz por ello que nadie podía decirle que no lo hiciera. Días después, Ando llevó una guitarra a la escuela ya que era de gente cool, y por eso se hacía el interesante con esta. Obviamente no sabía ni tocarla, pero aún así llamó la atención de Chifuyu. Lamentablemente para ella, Ando no quería prestar su guitarra. Entonces le pide que cierre los ojos un segundo y se le quita para sacarle un clon, cosa que indignó al prota porque creía que podía reconocer a la verdadera solo con su corazón. Chifuyu se alegró al escucharlo, así que le pidió que rompa la otra.
para añadirle más picante al reto. Sin embargo, Ando sacó una teoría loca en la que decía que ninguna era real, o sea que creó 2 clones en vez de uno. Esto no era así, entonces Ando terminó rompiendo su guitarra, aunque en realidad no había tanto de qué preocuparse, ya que Takanashi al final podía restaurarla. Después de clases, el prota se olvidó su mochila, por lo tanto regresó a la sala del club y se topó con Kanzaki recitando unas líneas raras. Esto a primera vista parecía un síndrome Chunin, pero el prota no quiso intervenir, así que fue por su mochila y trató de irse. Sin embargo, en el proceso vio lo que Kanzaki tenía en la laptop. Así que, sin querer queriendo, terminó descubriendo el secreto de Kanzaki. Resulta que ella quería ser escritora de novelas, y en su cabeza era una profesión de la que todos se burlaban, así que pensaba que Ando iba a hacer lo mismo. Obviamente ese no fue el caso porque después de todo era un chuni. Pero no solamente por eso, sino que en este tipo de situaciones era sorprendentemente sabio, así que le expresó su apoyo incondicional. Al día siguiente, Kanzaki recibió una notificación de un concurso, en el que por primera vez había pasado la primera ronda, así que cuando se topó con el prota le contó la gran noticia, y le dijo que tenían que celebrarlo. Sin embargo, seguía siendo un secreto, entonces los únicos que podían celebrarlo eran Kanzaki y el prota. Esto parecía una cita y por más que no lo sea, Kanzaki se puso recontra nervioso por la ropa que utilizaría, aunque luego medio que se calmó un poquito porque empezó a pensar que Ando iría con un disfraz bien chuni. Para su sorpresa, a la hora de la hora fue con ropa bastante normal, así que se puso más nerviosa aún a la hora de pasear, ya que parecían una parejita en toda regla. Curiosamente había una promoción de pareja, entonces terminaron fingiendo para conseguirla. Y para cerrar con broche de oro, fueron a una tienda otaku, cosa que fue mucho más divertido de lo normal, porque en esta ocasión no estaba sola, y como no conocía a nadie que tuviera sus gustos otakus, era un alivio que el prota estuviera con ella. Justo por eso querían repetir la cita. Sin embargo, el prota no la escuchó a la primera, así que se arrepintió de pedírselo. Además, la cita secreta no terminó siendo tan secreta, puesto que al final, Kuchikawa terminó viéndolos juntos. Días después, llega el cumpleaños del prota, entonces le hicieron un jueguito y una fiesta sorpresa, pero como el jueguito fue tan demandante, Takanashi tuvo que quedarse en su casa a descansar al día siguiente. Debido a que el regalo fue para nuestro prota, tuvo que hacerse responsable e ir a cuidarla. Sin embargo, cuando llegó no estaba tan mal que digamos, porque fue una fiebre bastante leve, y para ese momento ya estaba curada. De todas formas, ahora el prota ya estaba en su casa, entonces se sorprendió al ver lo sofisticada que era esta, pero de un momento a otro llegó su hermana menor llamada Maya, la cual era un Terrenator, sobre todo comparándolo con Takanashi, quien era alguien mucho más seria. Takanashi se alegra de que su hermana sea tan activa, pero no sabe si hubiera sido igual si hubiera sido criada por su abuela, tal y como le pasó a ella, quien fue guiada para ser la mujer perfecta. Eso explicaba muchas cosas, sobre todo en el álbum de Takanashi de la secundaria, ya que era la presidenta del consejo, o sea, la máxima expresión de autoridad de un colegio. Sin embargo, su cara cambió cuando mencionó esto. Ando se percató de este detallito, y justo al día siguiente Maya lo llamó para avisarle que se había dejado su tarjeta de estudiante en su casa, así que Ando aprovechó para preguntarle si Takanashi tenía algo pendiente con el consejo estudiantil. Maya recordaba a la perfección cómo era su hermana en la secundaria, ya que era una mujer completamente distinta, súper recta y hasta dictatorial, pero justo por eso su tiempo como presidenta del consejo fracasó, ya que los demás miembros no seguían su nivel de perfeccionismo. Debido a eso decidió postular en preparatoria, cosa que obviamente no había pasado, ya que estaba en el club de literatura durante su tiempo libre, así que fue con Mirei para preguntar si ella sabía algo del por qué no entró al consejo. Mirei se ofendió al escuchar la pregunta porque sonaba como si fuera raro que ella sea la presidenta en vez de Takanashi, pero incluso Mirei lo había pensado, así que le dijo que no sabía la razón. Igualmente averiguó las fechas y coincidían con un momento importante que había pasado cuando consiguieron sus poderes, entonces fue corriendo a su casa, ya que por esas fechas ellos dudaron si mantener sus poderes o tratar de borrarlos con la habilidad de Takanashi, ya que recordemos que regresa todo a su estado original, o sea que podría ser la cura a sus poderes. Ando se negó, por lo que tuvieron una pequeña lucha en la que valían sus poderes. Sin embargo, el prota no podía vencer a Takanashi en una batalla por más que sus poderes no servían para el combate, ya que los del prota directamente no servían para nada, así que recibió una paliza y hasta fue el primero en recibir el poder de Takanashi para curarlo de sus poderes. Al llegar a su casa, Takanashi se sorprendió de que el prota pensara que estaba molesta con él, pero era normal, puesto que ese día había faltado estando bien. Takanashi aclara que no era por estar enojada o algo parecido, sino que tenía que sacarse sus nuevos lentes de contacto. Más bien estaba muy agradecida con el prota, porque por más que en efecto no se volvió presidenta por su culpa, Ando siempre fue muy atento con ella, como cuando se preocupó de que no viera que sus poderes no servían para curar otros poderes.
Takanashi consideraba que los poderes eran algo ajeno a las personas, pero que estuvo en completo desacuerdo con intentarlo porque quería mantener la esperanza de una vuelta atrás, un formateo o algo para que no se sientan aterrados por los poderes. Efectivamente, ahora que sabía que no se podía, Takanashi tenía miedo, pero pues Ando le dio su mano y le prometió que él lo resolvería si es que llegaba a pasar algo así. Por esa confianza y consideración le estaba muy agradecida. Además, ella no creía poder ser esa mujer perfecta que tanto anhelaba, ya que ni siquiera pudo trabajar con su equipo del consejo en la secundaria. El prota entendía cómo se sentía, pero no creía que tuviera que convertirse en una mujer perfecta como quería su abuela, lo cual sorprendió mucho a Takanashi, ya que su abuela le dijo que algún día llegaría el hombre que le dijera eso, pero el prota no entendió la clara indirecta que le estaba tirando, así que Takanashi solo le dio las gracias por todos los consejos y momentos en donde la apoyó, pero quedó un poco decepcionada de su habilidad para entender el corazón de una mujer. Días después, vemos que Hatoko era amiga de la infancia de Ando. Sin embargo, ahora en el presente como que no estaban muy apegados, por lo que Hatoko se puso medio celosa de Kanzaki, ya que el prota se quedó con ella después de las actividades del club y le dijo que iban a hacer cosas que no iba a entender. Esto la molestó más que nada porque en el pasado Ando intentó mostrarle las cosas que le gustaban, pero no logró entenderlo, así que poco a poco se fueron alejando. En realidad estaba confundiendo un poco las cosas porque le faltaba saber que Ando solamente estaba ayudando a Kanzaki con su libro, así que cuando llegó a su casa y vio que estaba en el celular, trató de averiguar de qué tanto hablaba. Como el prota no paraba de decirle que no era nada y que no iba a entender, Hatoko explotó en ira, ya que ella sabía que no podía entenderlo, que tenía muchas cosas del prota que no entendía e incluso se las comentó una por una mientras que lloraba, y luego se fue enojada. Esto dejó sin palabras a nuestro prota, por lo que tardó unos segundos en reaccionar, pero cuando lo hizo ya era demasiado tarde, ya que Hatoko se había ido lejos y él ni siquiera sabía cómo se sentía. Justo se topó con Sagami, el cual la vio corriendo mientras que lloraba, así que se rió en la cara del prota porque él veía la relación que tenía y le parecía obvio que explotaría en cualquier momento, puesto que Hatoko solamente estaba aguantando y aguantando sus actitudes, o sea que lo que le había pasado era que se había hartado de él. Ando no lo había considerado hasta el momento, pero tenía mucho sentido, así que se bajoneó bastante. Por suerte Kanzaki y Takanashi fueron a su lado y lo convencieron de que tenían que encontrar a Hatoko, ya que en los momentos más felices que había tenido siempre fueron a su lado, por ende no podía simplemente dejar de buscarla. El prota recuperó sus ganas, pero mientras tanto Hatoko se topó con Hajime, el cual tenía un parche tipo Kaneki, pero lo que le importaba de él era cómo Shuni comprendía lo mal que se sentía Hatoko, así que la consoló y le dijo cómo tenía que tratar a un Chuni como el prota, ya que ella era muy importante para él y por eso era mejor que se quedara a su lado. Oír esto alegró a Hatoko. Sin embargo, Hajime no se había encontrado con ella por casualidad, ya que solamente estaba ganando tiempo para distraerla hasta que llegaran sus compañeros y la durmieran. Resulta y acontece que Hajime enfrentaba a personas con poderes y las desvivía, pero una vez que acababa con ellos, siempre volvían a sus vidas normales y no recordaban que tuvieron poderes, ya que esto era un show para hadas, los cuales le dieron poderes a un cierto número de personas y las mandaron a pelear entre ellos, al más puro estilo de Fate, solo que en este caso no les avisaron a todos, y por eso nuestros protas no tenían ni idea que había un premio para los últimos 8 en pie. Lamentablemente habían un grupo llamado F, los cuales estaban creando más personas con poderes, así que el juego no tenía fin. Obviamente, esto no debería de estar pasando, pero el consejo de hadas no hace nada mientras que debate si deberían de intervenir o no, así que la hadita que acompaña a Hajime, llamada Reater, trató de manipular a Hajime para que se encargue de F por su propia cuenta. Esto no le gustó nadita a Hajime, entonces le dijo que no iba a hacer nada y se fue, cosa que solamente enojó más a Ritier, pero sobre todo a su compañera llamada Hitomi, ya que según la Dita, el comité estaba a punto de declarar una tregua y cancelar la batalla, cosa que no le gustaba nada a Hitomi, porque así Hajime no conseguiría el premio. Como ella estaba enamorada de Hajime, no podía dejar que se quedaran con las manos vacías, así que reunió a todo el equipo y fue a atacar la base de F sin Hajime. Ritier no creyó que fuera buena idea que Hajime no supiera nada, entonces lo llamó para avisarle y justo esto pasó en medio de la conversación que Hajime estaba teniendo con el prota. Ya saben, la que pasó luego de que se conocieran y congeniaran muy bien como chunis. Tal parece que se fue justo por eso, porque sus compañeros eran fuertes, pero en la base de F habían creado una chica llamada System, la cual tenía poderes demasiado abrumadores. Sin embargo, Hajime logró salvar a sus compañeros justo a tiempo, ya que hace tiempo había logrado convencer a System de no pelear contra ellos y de traicionar
llamar AF. Todo esto solo con dulces. Hasta aquí todo bien. Pero después de la pelea se lastimó el ojo por dormir con el lente de contacto y por eso buscaron a una sanadora. Bueno, por casualidades de la vida en el grupo del prota justo tenían una. Entonces trataron de llevársela para que utilizara sus poderes en él. Sin embargo se confundieron de waifu, así que no sabían qué hacer. Por suerte Takanashi sí que sabía. Así que fue al club con el resto de integrantes y utilizó su poder para restaurar el club de literatura a su forma original. O sea, con todos los integrantes. Ahora que se habían reencontrado, Hatoko le prometió al prota que permanecería a su lado, y hasta pareciera que lo haría no solo como amiga, sino como algo más. Pero Chifuyu le pidió al prota que le abra una bolsa para cortarles el ambiente. El prota lo hizo encantado, pero en medio de la tarea se le activó su poder. Y no solamente eso, sino que se empezó a salir de control. Días después, Kanzaki terminó su manuscrito. Entonces, lo envió y se los mostró a todos en el club de literatura. Así que empezaron a hablar sobre los personajes y esas tonterías. Sin embargo, la época de exámenes estaba por comenzar. Así que el prota sintió curiosidad por saber qué tan bien le iba a Chifuyu. Sorprendentemente, podía ser o muy buena o muy mala, a diferencia del proto Hatoko, quienes eran siempre buenos. Lamentablemente para Kanzaki, ella estaba muy por debajo de Ando, cosa que era como un insulto para ella porque es un chun, y eso era algo que no podía permitirlo. Para colmo, era la única bajita en notas, ya que Takanashi era la número 2 de la escuela, así que la única normalita y por ende la más tonta del club era Kanzaki. Esto se volvió personal para ella, así que se puso en modo tryhard con los estudios, pero ni siquiera con la ayuda de Hatoko logró superar al prota, así que no le quedó de otra más que aceptar su triste realidad. Por desgracia para Ando, solo se ganó el derecho a tirar la basura, así que fue con la ayuda de Chifuyu, y esta aprovechó que estaban solos para preguntarle qué harían en las vacaciones de verano. Resulta que ya estaban muy próximas, por lo que Ando se dio cuenta de que Chifuyu no tenía planes, así que se ofreció a llevarla a la piscina. Después de esto, Chifuyu empezó a sentirse rara, como que le faltaba aire, le subía la temperatura y cosas como tal. Sin embargo, a pesar de que parecía que tenía arritmia, esto solamente sucedía cuando estaba con el prota, o sea que era amor. Curiosamente no era la única, ya que Sagami se hizo llamar a sí mismo un lector, y fue con Takanashi para ofrecerles ayuda, ya que había descubierto que Takanashi organizó el juego del cumpleaños del prota de forma estratégica, para que así todas estuvieran ocupadas y no tuvieran tiempo de preparar un regalo propio, o sea que nadie podría declarársele aprovechando la fecha. Takanashi no pudo negar tantos factos, así que Sagami le preguntó otra vez si es que quería unirse a él, porque a Sagami le interesaba mucho ver cómo se desarrollaba una historia entre el prota y Takanashi como novios. Por otro lado, Hatoko también decidió irse de avance, ya que había estado viendo cómo Kanzaki se llevaba bien con Ando, así que ya no quería seguir siendo una espectadora. Por eso le preguntó a Kanzaki si es que le gustaba a alguien, y al escuchar que no, se alegró y le confesó que a ella sí que le gustaba a Ando, por lo que quería pasar más tiempo con él. Kanzaki no entendía por qué se lo decía, pero la respuesta era simple. Kanzaki era quien mejor entendía al prota, entonces sintió que era necesario decírselo de antemano. Esta conversación dejó muy confundida a Kanzaki, y para colmo, pierde en su concurso de novelas, así que se sintió muy frustrada. Mientras tanto, Ando fue con Chifuyu a la piscina tal y como había prometido, y de paso se llevaron a Kuki, pero pues esta última no estaba nada contenta de que el prota estuviera con ellas, así que decidió tomar la oportunidad para demostrarle a Chifuyu lo decepcionante que era el prota. Para esto tenía varios planes, y el primero de todos era dejarlo como un tacaño, ya que a nadie le gustaban los tacaños. Pensaba que pidiendo y pidiendo comida lo hartaría. Sin embargo, la que no soportó fue ella, puesto que el prota pidió el plato XXL, y solamente con eso, Kuki se quedó sin ganas de pedirle algo más. Después, el siguiente intento fue hacerlo pasar por cobarde, ya que a todas las chicas les gustan los chicos que las defienden, así que fue con el más intimidante de la piscina. Sin embargo, ella era completamente introvertida, por lo que casi que se hace encima cuando se acerca al mastodonte. Felizmente, el prota llega para rescatarla, pero esto fue terrible para el plan de Kuki, ya que solamente estaba logrando que quede incluso mejor que antes. Para evitarlo, decidió dejarlo como un tonto, cosa que lograría si es que fallaban en el concurso de preguntas de la piscina. Al inicio le fue mal porque Chifuyu respondía todo bien, pero cuando los organizadores hicieron los listos y pusieron preguntas muy difíciles, el prota sacó a relucir porque era de los mejores de su escuela y respondió absolutamente todo. Para suerte del organizador, Ando no quería el auto 0 kilómetros que ofrecieron como premio, simplemente quería la ballenita que llamó la atención de Chifuyu. Kuki no podía creer lo que veía en sus ojos, ya que hasta ella estaba empezando a creer que era genial y por ende enamorándose, pero el prota no buscaba eso, simplemente se preocupaba por Chifuyu, así que le pidió a Kuki que la cuide cuando él no esté, porque por su edad, tarde o temprano dejaría en la academia y sus caminos se separarán, cosa que era bastante obvio para Kuki, porque Chifuyu era su mejor amiga, y por eso planeaba estar a su lado para siempre. Al día siguiente, Ando no lo tenía para nada libre,
ya que Takanashi también decidió ir a la piscina con él, debido a que Sagami hizo su investigación y averiguó que estaría libre. Incluso le compró un traje de baño bastante fuera de lo común para Takanashi. Esta se convenció de que no estaba tan mal porque era un bikini común y corriente, pero Sagami también le dijo que se hacía transparente con el agua, así que Takanashi se puso recontra cuidadosa de no mojarse. Sin embargo, esto era bastante raro, y todo para que al final igual se moje de casualidad y descubra que era una broma de Sagami, lo cual obvio que no le gustó nadita a Takanashi. Por lo menos eso ayudó a decidirse por no seguir siguiendo las órdenes de Sagami, ya que prefería fallar siendo ella misma que conquistar a Ando mientras que seguía las órdenes de otra persona. Sagami se sorprendió de su decisión, pero en vez de rendirse con ello, llamó a sus compañeros, ya que era un miembro de F. El que sí se alegró de que regresara a la normalidad fue el prota, porque este sintió mucho el cambio de personalidad de Takanashi, así que le dio la bienvenida cuando volvió a actuar como siempre. Después, en la noche, Kanzaki trató de volver a invitarlo a la piscina. Sin embargo, esta se acobardó al final porque justo ese día el prota tenía un viaje familiar y ella no tenía el valor para invitarlo un día que no fuera justo el día siguiente. Así que la pobre tuvo que fingir que lo llamó solo porque estuvo aburrida. Recordando un poco el pasado, vemos que el prota no siempre fue tan alocado con su tema chuni. Incluso hubo un tiempo en el que era demasiado realista, por lo menos hasta que conoció una waifu albina con serios problemas chunis, la cual lo convenció de que lo ficticio existía, ya que si en tu corazón estaba, era suficiente para existir. Aunque el prota no lo sabía, esa albina era Kanzaki, cosa que solamente lo hacía un poco más doloroso porque era una heroína en las sombras. Ahora, volviendo con el prota, este estaba disfrutando del veraniego sol en la playa, pero no podía relajarse por mucho tiempo, ya que Hatoko empezó a seguir pasos de una revista de conquistas para robarle el corazón al prota. Estos consejos eran más malos que el hambre, pero igual lo siguió diligentemente hasta que le recomendó perseguirse mutuamente en la playa, cosa que solamente terminó con ambos súper agotados y en una esquina sin salida en la playa. Ahora, solamente quedaba confesarle su amor, por lo que Hatoko lo detuvo para que no escape y trató de confesarle su amor. Sin embargo, justo antes de lograr su cometido, se empieza a sentir mareada por la insolación. Más tarde esta noche, Hatoko se disculpó, pero no por algo que le hizo al prota, sino por la conversación que tuvo con Kanzaki, ya que fue muy cruel con ella. Ando sabía que Kanzaki no estaría molesta, pero quería que Hatoko dejara de actuar así, así que ella era especial para él y no quería que cambiara. Oír esto alegró mucho a Hatoko, ya que por más que no se quedara con su corazón, seguiría siendo única para Ando, o sea que no tenía nada que perder. Al día siguiente, el prota invitó a Kanzaki al festival para compensarla por no poder ir a la piscina con ella, pero Ando también quería preguntarle a Kanzaki qué era lo que había pasado con Hatoko. Entonces la llevó a un lugar donde no había nadie, y como no era nada realmente preocupante, Kanzaki le cambió de tema y le confesó que no había pasado de ronda en su concurso de escritores. Esto apenó al prota, pero ni siquiera así la consoló, porque sabía que eso no era lo que Kanzaki buscaba. Ella lo había dado todo, y lo último que necesitaba era la pena de los demás. Kanzaki no podía creer lo acertado que era Ando en estos momentos, así que derrama una lagrimita mientras que suenan los fuegos artificiales, y se da cuenta de que después de todo lo que han pasado, ella se enamoró del prota, aunque obviamente no se lo dice. Días después, Mirai fue atacada en su propia casa por una chica de F quien había escapado, y con el cuerpo de Mirai fue al club de literatura. Fingiendo que se había quemado, logró que Hatoko utilizara sus poderes, así que se lo robó ya que adoptaba el poder del cuerpo que utilizaba y por eso atacó sin dudar a Hatoko. Shifuyo salvó a Hatoko, pero lo hizo con sus poderes, así que también se lo robó, y como este paso no iban a poder enfrentarla, decidieron tomar una retirada táctica. Gracias a que el prota se puso en medio del camino de Miri, evitó que le robara su poder a Kanzaki, y por eso lograron alejarse un montón. Para que no los encuentre, se metieron en una sala de karaoke porque tenían que planificar qué era lo que iban a hacer. Rápidamente llegaron a la conclusión de que no era Miri, sino alguien controlando su cuerpo, así que la llamaron y acordaron reunirse porque el prota tenía un plan para detenerla. La falsa Miri se alegró de que los protas fueran tan fáciles de cazar, ya que no sabían nada del torneo que se estaban llevando a cabo, y por eso había hecho un trato con Sagami. Si los descalificaba, Sagami iba a dejarla entrar en su grupo, así que fue al club para terminar su trabajo. Obviamente el prota fue solo porque así no iba a desvivirlo sin sacarle la información, pero Miri no se andaba con rodeos, era capaz de hacerlo sufrir para enviarle fotos a Takanashi y compañía, ya que sabía que no iban a soportar ver cómo su amado era lastimado. Esa idea no le gustaba al prota, entonces decidió utilizar su poder en su máximo esplendor, cosa que no asustó ni un poco a Miri, ya que sabía que su poder era inútil. Sin embargo, esta vez parecía mucho más poderoso que de costumbre, así que se lo robó y lo activó para darle una probada de su propio poder. Con lo que no contaba era que la manifestación máxima de su poder era tan inútil que no solamente no lastimaba a los demás, sino que quemaba al dueño, y aún peor, ni siquiera se podía apagar.
Por eso tuvieron que sacarle el brazo a nuestro prota para poder apagar ese fuego, y con los poderes de Takanashi lograron devolverlo a la normalidad, pero no fue un proceso tan lindo, así que le prohibieron utilizar ese poder de nuevo. Ahora, esto podía ser su salvación, porque si la falsa Miri no aceptaba abandonar el cuerpo de Miri, se iba a consumir junto al prota, y este prefería eso antes que ver cómo atacaban a sus amigas. La Miri trató de pensar que el prota no cometería una locura de este tipo, pero en sus ojos se veía que estaba dispuesta a todo, así que terminó dejando el cuerpo. Apenas lo hizo, el prota le avisó a Kansaki para que trajera a Takanashi y a Chifuyo porque necesitaban devolverle el poder a Chifuyo para repetir el proceso que hicieron con el prota. Luego de devolverlos a la normalidad, las chicas lloraron por el miedo que pasaron, pero ahora ya estaban a salvo, porque Hajime se encargó de que la robacuerpos no volviera a atacar a nadie más, e incluso le advirtió a Sagami que no se metiera con el prota, o como lo llamaban, Virgin Child, ya que él era el platillo que estaba dejando para el final. Al día siguiente, Takanashi fue a hablar con Miri para explicarle con más calma todo lo que había pasado y que no tenía de qué preocuparse, porque el prota nunca hubiera abandonado a una amiga, incluso si eso significara arriesgar su vida. Por otro lado, Hatoko y Kansaki hicieron las paces oficialmente, ya que Hatoko fue muy cruel en su momento, y Kansaki no había querido admitir que le gustaba el prota, pero ahora ya estaba segura, cosa que las volvía rivales, aunque no por eso iban a dejar de ser amigas. Por eso todos se reunieron y siguieron paseando como un grupo, porque por más que tengan poderes y definitivamente no sean igual al resto de estudiantes normales, seguían teniendo una vida de adolescentes, por lo que pensaban disfrutarlas todos juntos. Y listo, gente, eso fue todo lo que hay animado del anime de Innou no Battle One Ichiyoukei no Nakade. Como siempre, intentaré dejarte dos animes parecidos en las pantallas finales. Chao.